Ay, papacitos y mamacitas, pónganse cómodos porque hoy no venimos con medias tintas. El gran Master Gorila me mandó a explicarles con pelos y señales todo lo que Daniela Perris y su abogada de barrio barato han intentado esconder de ustedes. ¿Saben qué pasa cuando intentas tapar el sol con un dedo? Pues que el gran Master y su lógica implacable te sacan todos los trapitos al sol, y vaya que estos están mugrosos. Aquí no vamos a repetir el chisme barato ni el drama de telenovela que ellos quieren venderles, no. Vamos a desmenuzar cómo han manipulado a los paralovers, esos que apenas tienen una neurona operativa, haciéndoles creer que Héctor Parra va a salir libre como si fuera el protagonista de una película de acción. Pero, ¿dónde están sus pruebas? ¿Dónde está su lógica? Exacto, en el mismo lugar que sus argumentos, en el aire. Hoy desenmascararemos cómo esta dupla de titiriteras emocionales se ha dedicado a sembrar dudas y victimizar a Héctor mientras evitan hablar de las pruebas contundentes, periciales y psicológicas, que ya han pasado no por una, sino por 2 instancias judiciales. Y de paso, les explicaré por qué el testimonio de la mamá de Daniela y de Nayura no sirve ni para un guión de serie de bajo presupuesto. Así que, mis amores, agárrense porque esto no es cualquier análisis, esto es un Master Análisis, al estilo Gorila. Y no olviden dejar sus likes, porque el gran Master necesita su apoyo para que yo no termine en la cárcel por exponer verdades que otros no se atreven a decir. Héctor Parra, un actor conocido en el medio artístico, fue detenido y posteriormente condenado por delitos graves relacionados con abuso y corrupción de menores. El caso se centra en las acusaciones realizadas por su hija Alexa, quien afirmó haber sido víctima de estos abusos durante su infancia. Las denuncias y el proceso judicial desencadenaron una intensa batalla mediática y legal entre 2 frentes. Por un lado, Alexa y su madre, Ginny Hoffman, quienes impulsaron las acusaciones, y por el otro, Daniela Parra, hija mayor del actor, quien lo ha defendido públicamente. El caso se volvió emblemático por varios motivos: la atención mediática desbordante, las filtraciones de pruebas y declaraciones a la prensa y las posturas extremas de la opinión pública. Además, se cuestionó la actuación de las partes involucradas, los cambios de abogados y estrategias y el papel de los medios en amplificar el conflicto. Héctor Parra fue encontrado culpable en 2 instancias judiciales, lo que confirma la gravedad de las acusaciones basadas en pruebas y testimonios. Sin embargo, el proceso ha estado rodeado de controversias, rumores y una guerra de narrativas que han complicado aún más el panorama, tanto legal como social. Ahora, dime el punto específico a desarrollar y lo analizaremos con toda precisión. 2. La importancia del análisis lógico sobre la narrativa emocional. Contexto. El caso de Héctor Parra ha sido un campo de batalla entre 2 frentes claros: por un lado, el peso de las pruebas técnicas, y por el otro, la narrativa emocional manipuladora de la defensa y sus seguidores. Mientras los tribunales se han basado en peritajes sólidos y evidencia irrefutable, Daniela Perris y su abogada han apostado por apelar al corazón de un público que se deja llevar más por sentimientos que por hechos. El peso de la evidencia técnica. 1. Pruebas presentadas. Peritajes psicológicos. Alexa fue sometida a una evaluación psicológica por expertos imparciales que demostraron la consistencia entre su testimonio y los efectos psicológicos derivados del abuso. Este análisis no se puede manipular emocionalmente, se basa en criterios científicos y objetivos. Peritajes cibernéticos. Estos peritajes analizaron dispositivos electrónicos y corroboraron detalles del caso que coincidían con las declaraciones de Alexa. Aquí no hay espacio para especulaciones ni interpretaciones subjetivas. 2. La fortaleza de la prueba técnica. Estas pruebas no solo fueron suficientes para una condena en primera instancia, sino que además fueron corroboradas en una segunda instancia, algo que desmonta por completo la idea de que el caso se basó en un juego mediático. Mientras la defensa se aferraba a narrativas emocionales y absurdos sin fundamento, los tribunales analizaron la evidencia científica y tomaron decisiones basadas en hechos concretos. Narrativa emocional, una cortina de humo. 1. Ataques a Alexa y Ginny Hoffman. Desde el inicio, los detractores intentaron desacreditar a Alexa presentándola como una joven manipulada por su madre, Ginny Hoffman. Este argumento emocional fue explotado hasta el cansancio, pero nunca lograron presentar pruebas que respaldaran esta narrativa. La defensa intentó desviar la atención de las pruebas presentadas atacando la moral de las víctimas. Sin embargo, el tribunal no tomó en cuenta esta narrativa porque carecía de sustento. 2. El uso de Daniela Perris como vocera.
Daniela ha sido el rostro emocional de la defensa, llorando en redes sociales y apelando a la empatía de quienes desconocen los detalles técnicos del caso. Aunque este enfoque puede generar apoyo entre los seguidores, no tiene peso en los tribunales. Su narrativa se basa en el argumento de Héctor es un buen padre, pero nunca ha presentado pruebas contundentes que refuten las acusaciones de Alexa. Análisis comparativo. ¿Por qué el análisis lógico es superior? 1. La lógica jurídica versus la narrativa emocional. Los tribunales no juzgan con base en lágrimas ni en campañas emocionales, sino en pruebas. Los resultados de los peritajes psicológicos y cibernéticos fueron consistentes y concluyentes, lo que les dio un peso insuperable frente a cualquier intento de desacreditar el caso como fabricado. Mientras la defensa argumentaba con emociones, los jueces analizaban datos verificables. 2. El desgaste de las narrativas emocionales. A largo plazo, el público crítico ha comenzado a notar que la defensa de Héctor Parra nunca ha podido refutar las pruebas técnicas presentadas. Lo único que les queda es intentar ganar la batalla mediática con un discurso basado en emociones y victimización. Ejemplo analógico: el estudiante que llora en el examen. Imaginemos a un estudiante que reprueba un examen importante. En lugar de presentar argumentos lógicos o demostrar que estudió, empieza a llorar y a decir que lo intentó mucho o que el maestro tiene algo contra él. Por muy emotivo que sea su discurso, el maestro solo tiene en cuenta las respuestas correctas y el conocimiento demostrado. Esto es exactamente lo que ocurrió aquí. Daniela y su abogada, en lugar de refutar las pruebas presentadas, lloran y apelan a la simpatía del público, pero en el tribunal esas lágrimas no cuentan. Conclusión del punto. La narrativa emocional de Daniela Perris y su abogada no puede contrarrestar el peso de las pruebas técnicas. Mientras ellas intentan manipular a la opinión pública con sentimientos, los tribunales se han enfocado en la evidencia, demostrando que el análisis lógico y basado en hechos siempre prevalece sobre las manipulaciones emocionales. Este punto deja en claro que el único sustento real del caso está en las pruebas técnicas que respaldan a Alexa. Las emociones pueden ser efectivas para ganar likes en redes sociales, pero no para refutar los resultados de peritajes científicos ni para alterar el curso de un juicio justo. Aquí, nuevamente, la defensa queda expuesta como una estrategia vacía que solo funciona para un público ingenuo, pero nunca en un tribunal. 3. La narrativa mediática y su impacto. Contexto. Desde el inicio, el caso de Héctor Parra estuvo rodeado de una narrativa mediática explosiva. La exposición en medios ayudó a visibilizar las acusaciones, pero también amplificó el linchamiento digital hacia Alexa y Ginny Hoffman. Este fenómeno reveló cómo los medios y las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, una herramienta de visibilidad y al mismo tiempo un escenario de ataques personales que distorsionan el enfoque en las pruebas reales. La exposición en medios, una espada de doble filo. 1. La ventaja de la visibilidad. Al hacerse público, el caso generó un debate social que permitió visibilizar temas cruciales, como el abuso infantil y la demora en denunciar por parte de las víctimas. Esto alentó a otros a hablar de sus experiencias y a entender la importancia de priorizar la salud mental antes de acudir a las autoridades. Alexa, al hablar de su historia, dio voz a quienes enfrentan situaciones similares y, aunque recibió críticas, su testimonio se fortaleció gracias a la consistencia y respaldo técnico que presentó. 2. El linchamiento digital. Desde el otro lado, la defensa utilizó los medios para construir una narrativa en la que Héctor era una víctima de un sistema corrupto y de una conspiración familiar. Esto movilizó a un segmento de la audiencia que no se detuvo a analizar las pruebas reales y que se dedicó a atacar a Alexa y Ginny en redes sociales. Daniela Perris, en particular, fue instrumental en alimentar esta narrativa emocional, utilizando frases como "mi papá está preso injustamente" sin nunca ofrecer argumentos sólidos o detalles sobre las pruebas que supuestamente invalidarían el caso. El rol de la opinión pública, beneficio y distractor. 1. ¿Cómo la opinión pública benefició a Alexa? Las voces de apoyo hacia Alexa se basaron en hechos y en los resultados del juicio. Aunque el caso fue desgastante, la evidencia técnica prevaleció y las narrativas emocionales no lograron desmentirla. Figuras públicas y expertos en derechos humanos respaldaron el caso, lo que ayudó a desmentir la idea de que todo era un circo mediático. 2. ¿Cómo la opinión pública distrajo el enfoque? El caso también evidenció cómo ciertos segmentos de la sociedad se dejan llevar por emociones y desinformación.
En lugar de analizar las pruebas presentadas, muchos adoptaron una postura de apoyo ciego hacia Héctor basada únicamente en su figura pública o en las declaraciones de Daniela. Esta manipulación mediática ayudó a que la defensa evadiera preguntas clave. ¿Qué pruebas contundentes han presentado para refutar las acusaciones? ¿Por qué nunca explicaron qué pruebas fueron descartadas por el tribunal? El papel de Daniela Perris y su abogada. 1. Una estrategia basada en el morbo. Daniela y su abogada han utilizado una narrativa calculada para generar simpatía. Con entrevistas en medios, publicaciones emocionales y frases dramáticas, intentan desviar la atención de las pruebas técnicas y centrarla en la supuesta persecución injusta contra Héctor. Sin embargo, esta estrategia ha quedado expuesta como una herramienta vacía. No han podido refutar los peritajes ni las declaraciones consistentes de Alexa, limitándose a alimentar un relato que resuena entre quienes no comprenden los aspectos legales del caso. 2. La manipulación de los seguidores. Daniela se ha dirigido a un público que prioriza emociones sobre lógica, reforzando su narrativa con frases genéricas como "mi papá es inocente" o "la verdad saldrá a la luz", sin ofrecer detalles concretos. Este enfoque ha convertido a los Parra Lovers en un grupo que no cuestiona ni investiga, limitándose a repetir los argumentos de la defensa sin analizar los hechos. Ejemplo analógico: el caso del vecino escandaloso. Imaginemos a un vecino que constantemente se queja de que lo persiguen injustamente porque el resto de la cuadra le reclama por hacer ruido en las noches. En lugar de presentar pruebas de que no hace ruido, el vecino llora, grita y organiza reuniones para que los demás vecinos lo apoyen. Sin embargo, las grabaciones de audio, pruebas técnicas, demuestran claramente que el ruido proviene de su casa. Por mucho que grite y llore, las pruebas son irrefutables. Este es el caso de Daniela y su defensa: muchas lágrimas, mucho drama, pero cero refutaciones técnicas a las pruebas presentadas en el juicio. Conclusión del punto. La narrativa mediática en el caso Héctor Parra ha sido una herramienta poderosa, pero también peligrosa. Mientras que Alexa y su equipo utilizaron los medios para visibilizar un problema real respaldado por pruebas, Daniela y su abogada los usaron como una cortina de humo para desviar la atención del público hacia emociones y manipulaciones. Al final, los tribunales no juzgan con base en likes o en lágrimas televisadas. Juzgan con base en hechos y pruebas, y en este caso, las pruebas han sido claras, contundentes y respaldadas por expertos. La narrativa emocional podrá ganar seguidores en redes sociales, pero nunca podrá superar el peso de una sentencia basada en evidencia técnica. 4. La figura de Héctor Parra como un estratega mediático. Contexto. Héctor Parra no solo buscó defenderse en los tribunales, sino que también desplegó una estrategia mediática, usando a su hija Daniela como portavoz principal. Esta estrategia apeló a la emoción, la simpatía y el descrédito hacia las acusaciones en su contra. Sin embargo, esta táctica no pudo competir con el peso de las pruebas presentadas en su contra, dejando en evidencia que, aunque las lágrimas y el drama generan likes, no son suficientes para enfrentar un sistema judicial basado en hechos concretos. El uso de Daniela como portavoz. 1. El rol de Daniela como protagonista. Desde el inicio, Daniela Perris fue posicionada como el rostro visible de la defensa, tomando el micrófono en entrevistas, redes sociales y conferencias de prensa. Su narrativa estaba diseñada para apelar a la empatía del público, una hija dolida por la situación de su padre. Sin embargo, detrás de sus palabras nunca hubo evidencia que sustentara su posición, lo que transformó su protagonismo en un show mediático más que en un argumento sólido. 2. El impacto de su estrategia. Daniela logró captar la atención de un segmento del público que no se detiene a analizar pruebas ni procesos legales. Este grupo, conocido como Parra Lovers, repite sus declaraciones emocionales sin cuestionar su validez. La defensa apostó a que esta simpatía mediática podría influir en la percepción pública del caso. Sin embargo, los tribunales no basan sus decisiones en el número de seguidores o en videos virales, sino en pruebas irrefutables. El contraste con la realidad legal. 1. La falta de argumentos técnicos. Mientras que Alexa presentó pruebas cibernéticas y psicológicas que sustentaron su testimonio, Daniela y la defensa de Héctor jamás pudieron presentar un solo peritaje o evidencia que desmontara las acusaciones. En lugar de centrarse en refutar las pruebas presentadas por la fiscalía, se enfocaron en narrativas emocionales, como que Héctor era un buen padre o que Alexa fue manipulada. Argumentos que carecen de peso en un tribunal. 2. La incoherencia de su estrategia.
Daniela y su equipo nunca explicaron cuáles pruebas habían sido descartadas o por qué Héctor debía ser considerado inocente desde un punto de vista técnico. Simplemente afirmaron que la verdad saldría a la luz, como si eso bastara para invalidar un caso sustentado en hechos. Esta falta de claridad genera la pregunta, ¿qué tan sólida puede ser una defensa que depende únicamente de emociones y no de evidencia? La manipulación del público. 1. El efecto de los testimonios emocionales. Daniela ha sido utilizada para movilizar a un público que responde más a emociones que a lógica. Frases como "mi papá es inocente" o "todo esto es una injusticia" se repiten sin que nadie cuestione qué pruebas respaldan esas declaraciones. Héctor y su equipo sabían que Daniela, con su tono emotivo y su discurso constante, podría desviar la atención del público del análisis crítico hacia una narrativa sentimental. 2. El desgaste de la audiencia crítica. Esta estrategia, aunque efectiva para captar apoyo emocional, no pudo convencer a quienes analizan el caso con un enfoque lógico. Más bien, terminó desgastando la credibilidad de Daniela, al punto de que muchas de sus declaraciones empezaron a sonar repetitivas y carentes de contenido real. Ejemplo analógico: el actor dramático. Imaginemos a un actor que, al ser acusado de un delito, organiza una obra teatral en la que llora, grita y proclama su inocencia frente a un público entregado. Aunque la audiencia pueda conmoverse, el juez no está en el teatro, sino en el tribunal, revisando pruebas. Este actor puede ganar aplausos, pero no evitará la sentencia si las pruebas son contundentes. Así, Héctor Parra y Daniela apostaron por un show mediático, pero olvidaron que la verdadera batalla no se gana en redes sociales, sino en la corte. El peso de las decisiones mediáticas. 1. Héctor como estratega mediático. Héctor intentó posicionarse como una víctima de un sistema corrupto, utilizando los medios para alimentar su narrativa. Sin embargo, esta estrategia se vino abajo cuando los tribunales corroboraron las pruebas en su contra. Su insistencia en desviar la atención hacia el sufrimiento de Daniela no logró ocultar la ausencia de argumentos técnicos en su defensa. 2. El fracaso de la estrategia emocional. La narrativa mediática funcionó únicamente para alimentar a los Parra lovers. Sin embargo, en el ámbito judicial, quedó claro que las lágrimas no contrarrestan los peritajes cibernéticos ni los análisis psicológicos. Conclusión del punto. Héctor Parra se presentó como un estratega mediático, utilizando a Daniela como su principal arma emocional. Sin embargo, esta táctica solo funcionó entre quienes no analizan el caso a profundidad. Frente a la evidencia técnica y las decisiones judiciales, su estrategia se derrumbó como un castillo de arena. La lección aquí es clara: en un sistema judicial basado en hechos, las lágrimas, los discursos emocionales y los shows mediáticos no tienen cabida. Héctor Parra apostó por la manipulación emocional, pero el peso de las pruebas fue demasiado para su estrategia superficial. Mientras tanto, Daniela Perris y su abogada siguen ofreciendo un espectáculo vacío, demostrando que el drama no sustituye a la lógica ni a la verdad. 5. Los silencios que hablan, la ausencia de testimonios clave. Contexto. En un caso tan mediático como el de Héctor Parra, cada pieza del rompecabezas tiene su peso, incluso aquellas que faltan. La ausencia de testimonios clave, como el de la madre de Daniela o el de Nayura, genera preguntas significativas sobre la estrategia de la defensa. ¿Por qué evitar presentar testigos que, en apariencia, podrían ser favorables para Héctor? Al analizar este silencio, queda claro que su ausencia no es un descuido, sino una decisión calculada que, lejos de ayudar a la defensa, expone sus debilidades. El rol de los testigos, ¿por qué no se presentaron? 1. La mamá de Daniela, una figura conflictiva. Historial problemático. La madre de Daniela y ex esposa de Héctor, previamente lo denunció por incumplimiento de obligaciones alimenticias, lo que inmediatamente cuestiona su imparcialidad en el caso. Imposibilidad jurídica. Para que un testigo sea válido en un proceso penal, debe haber estado presente en los momentos específicos de los hechos que se investigan. La mamá de Daniela no cumplía este requisito, por lo que su testimonio habría sido irrelevante o incluso contraproducente para la defensa. 2. Nayura, un testigo que se desvanece. Una figura irrelevante, Nayura, aunque cercana a Héctor durante ciertos periodos de su vida, no estuvo presente en el contexto de las denuncias ni durante los momentos clave de los hechos investigados. Uso mediático y no jurídico. La defensa de Héctor la utilizó únicamente para alimentar su narrativa mediática, pero nunca la presentó formalmente como testigo, sabiendo que su declaración no resistiría el escrutinio legal.
La falta de testigos, estrategia o falta de argumentos. 1. Un vacío que delata. La ausencia de estos testimonios clave no es casualidad. La defensa sabía que presentar a estos testigos habría hecho más daño que bien, al exponer aún más las inconsistencias en su narrativa. Ejemplo analógico, es como si en una demanda laboral el acusado presentara a un amigo cercano que nunca estuvo en la oficina como testigo de que todo era perfecto. No solo sería inadmisible, sino que restaría credibilidad al resto de su defensa. 2. Decisión calculada. La defensa optó por evitar testimonios que, al ser sometidos a interrogatorios, hubieran terminado desmoronando su estrategia. Al no presentarlos, intentaron mantener un aire de misterio y manipular la percepción pública, como si algo clave estuviera siendo omitido por razones estratégicas, cuando en realidad se trataba de un vacío insalvable. Los testimonios de Alexa, un contraste irrefutable. 1. La fortaleza de sus declaraciones. Alexa presentó un testimonio respaldado por peritajes psicológicos y cibernéticos que confirmaron su versión de los hechos. Esto la convirtió en un testigo sólido y creíble. Su relato no solo fue consistente, sino que también coincidió con la evidencia técnica presentada, algo que los testimonios de Nayura o la mamá de Daniela no habrían podido lograr. 2. La imparcialidad como clave. A diferencia de los testigos potenciales de la defensa, Alexa se apoyó en pruebas verificables y en peritos imparciales, lo que eliminó cualquier sospecha de manipulación o conflicto de intereses. El uso mediático de los silencios. 1. Un truco psicológico. La defensa intentó aprovechar el vacío de los testimonios para generar dudas en la opinión pública, sugiriendo que las declaraciones no presentadas eran clave para demostrar la inocencia de Héctor. Sin embargo, nunca pudieron respaldar esta insinuación con hechos concretos. Este enfoque buscó jugar con la ignorancia del público, pero fracasó ante quienes comprendieron que en un juicio penal, los testigos deben cumplir requisitos estrictos para ser válidos. 2. Manipulación de los Parra Lovers. Los seguidores más fieles de Héctor, conocidos por su incapacidad de analizar información crítica, adoptaron la narrativa de que estos testigos ausentes eran una conspiración para perjudicarlo. Esta creencia no solo es absurda, sino que ignora las reglas básicas del sistema judicial. Ejemplo analógico, Doña Pelos y el certificado. Imaginemos a un estudiante que le dice a su madre, Doña Pelos, que ya casi aprueba una materia pendiente. Cuando Doña Pelos pregunta cómo lo logró, el estudiante responde vagamente, ya lo arreglé. Doña Pelos, en su sabiduría, cuestiona, ¿recuperaste materias? ¿Presentaste exámenes? ¿Qué hiciste? Al no recibir una respuesta concreta, entiende que su hijo no tiene idea de cómo resolver el problema. Así, la defensa de Héctor optó por el ya casi, dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas, mientras que los tribunales, al igual que Doña Pelos, requieren pruebas claras y acciones concretas. Conclusión del punto. La ausencia de testimonios clave como los de la mamá de Daniela y Nayura no es un misterio, sino una prueba de las limitaciones de la defensa. Estos silencios no solo exponen su falta de argumentos legales, sino que también evidencian su dependencia de estrategias mediáticas y emocionales para desviar la atención de los hechos. En contraste, Alexa presentó un caso sólido, respaldado por evidencia técnica y peritajes imparciales. Mientras que la defensa de Héctor apostó por el vacío y la manipulación emocional, Alexa y su equipo se mantuvieron firmes en los hechos, demostrando que en un tribunal, los silencios no son más que reflejos de una estrategia fallida. 6. La justicia no es perfecta, pero tampoco ciega. Contexto. El caso Héctor Parra ha sido un claro ejemplo de cómo el sistema judicial mexicano puede generar controversias en la opinión pública, especialmente cuando los sentimientos y las narrativas mediáticas intentan sobreponerse a los hechos. Este caso no se trató de creer ciegamente en Alexa ni de una vendetta pública, fue un juicio que se basó en pruebas verificables, evaluadas por expertos y confirmadas por múltiples instancias judiciales. La justicia no es infalible, pero este proceso demostró que no se dejó llevar por la percepción social, sino por evidencia sólida. ¿Cómo operó la justicia? Basada en pruebas, no en opiniones. 1. El papel de las pruebas técnicas. Peritajes cibernéticos. Las pruebas digitales fueron cruciales para corroborar las declaraciones de Alexa. Estas no solo revelaron detalles que respaldaron su testimonio, sino que también eliminaron cualquier posibilidad de que las acusaciones fueran fabricadas.
Peritajes psicológicos. Los resultados de estos estudios realizados por especialistas independientes mostraron consistencia entre el relato de Alexa y los efectos psicológicos detectados, dejando claro que no eran meras suposiciones. 2. Validación en múltiples instancias. Héctor Parra no solo fue encontrado culpable en una instancia, sino que esta decisión fue revisada y confirmada por un tribunal de segunda instancia, que incluso añadió cargos. Esto demuestra que las pruebas no solo fueron suficientes, sino contundentes para mantener el veredicto. La defensa de Héctor, apostando a la confusión. 1. Estrategias emocionales sobre argumentos jurídicos. La defensa de Héctor intentó desviar la atención hacia aspectos emocionales, presentar a Alexa y Ginny como manipuladoras y a Héctor como una víctima del sistema. Sin embargo, este enfoque nunca respondió a la pregunta clave: ¿dónde están las pruebas que desmienten las acusaciones? En lugar de contrarrestar las pruebas con evidencia, se basaron en apelar a la opinión pública y al descrédito de los involucrados. 2. El espejismo del ya casi. Durante años, Daniela Perris y su abogada han prometido que Héctor ya casi recuperará su libertad, pero jamás han presentado un argumento legal sólido que respalde esta afirmación. Este discurso vacío es un recurso común en las defensas mediáticas que buscan mantener a su público fiel en un estado de esperanza, aunque carezcan de fundamentos reales. ¿Qué significa la justicia en este caso? 1. No se trata de creer, sino de probar. En un tribunal, no importa si alguien parece culpable o parece inocente. Lo único que importa es si las pruebas presentadas son suficientes para demostrar los hechos más allá de una duda razonable. En este caso, las pruebas técnicas y los peritajes fueron determinantes. 2. Ejemplo analógico. Imaginemos a un profesor calificando un examen. No importa si el estudiante es simpático o si parece haber estudiado mucho, si el examen muestra respuestas incorrectas, el profesor no puede aprobarlo. Así funciona el sistema judicial, no se trata de percepciones ni de carismas, sino de hechos. El rol de las instancias judiciales. 1. Primera instancia, la base del caso. En este nivel, el tribunal evaluó las pruebas iniciales y dictó la sentencia de culpabilidad basada en la evidencia presentada. Aquí, los argumentos emocionales de la defensa no lograron desviar la atención del núcleo del caso. 2. Segunda instancia, la validación y ampliación. Cuando el caso pasó a una revisión, el tribunal no solo confirmó la culpabilidad de Héctor, sino que incluso encontró razones para aumentar los cargos. Esto desmiente cualquier teoría de que el caso carecía de fundamentos legales. La diferencia entre justicia y juicio social. 1. El juicio social, un campo de batalla emocional. La narrativa pública a menudo se polariza, especialmente en casos mediáticos como este. Mientras los seguidores de Héctor intentan desacreditar a Alexa y su equipo con argumentos emocionales, los tribunales permanecen enfocados en lo que realmente importa: las pruebas. 2. El juicio legal, una decisión basada en hechos. A diferencia de la opinión pública, los tribunales no pueden basarse en rumores ni en percepciones. Deben trabajar con evidencia tangible, y en este caso, esa evidencia respaldó las acusaciones contra Héctor de manera contundente. Conclusión del punto. El caso de Héctor Parra no es perfecto, porque ningún sistema judicial lo es. Sin embargo, se trató de un proceso basado en hechos y pruebas, no en emociones ni en narrativas mediáticas. Mientras que la defensa intentó manipular la percepción pública con promesas vacías y ataques emocionales, los tribunales se mantuvieron firmes en su enfoque técnico y objetivo. Esto deja claro que, aunque la justicia no siempre es infalible, en este caso, no fue ciega. Se basó en pruebas sólidas y en un análisis detallado que dejó sin argumentos a quienes intentaron defender a Héctor con estrategias emocionales y mediáticas. 7. El rol de las personalidades públicas en el juicio. Contexto. El caso de Héctor Parra no solo llamó la atención por la seriedad de las acusaciones, sino también por la implicación de figuras mediáticas que avivaron la narrativa pública, polarizaron opiniones y desviaron el foco de lo realmente importante: las pruebas presentadas. Este punto es crucial para entender cómo la intervención de personalidades puede influir en la percepción pública, pero no necesariamente en el proceso judicial. El papel de Sergio Mayer y otros mediáticos. 1. Sergio Mayer, un defensor mediático. Mayer tomó un papel protagónico en la defensa de Alexa y Ginny Hoffman, respaldando el caso desde el principio y enfrentando una tormenta de críticas por su involucramiento.
Aunque su presencia sirvió para visibilizar el caso, también alimentó la narrativa de que se trataba de un circo mediático o de un complot político, algo que no tuvo peso en los tribunales pero sí generó dudas en la opinión pública. 2. Otros personajes, distracción o apoyo. Varias personalidades públicas aprovecharon el caso para posicionarse como analistas o defensores de una de las partes, creando una nube de desinformación. Esto incluyó ataques hacia Alexa y Ginny, así como una defensa emotiva de Héctor sin sustento en pruebas legales. ¿Influyó el mediático en el juicio? 1. El tribunal se mantiene en las pruebas. Es importante recalcar que las instancias judiciales no toman en cuenta la opinión pública ni las intervenciones mediáticas al momento de evaluar un caso. Todo el ruido generado por personalidades influyentes no tuvo impacto en la revisión y valoración de las pruebas. La sentencia de culpabilidad y su ratificación en segunda instancia se basaron exclusivamente en evidencias concretas, como los peritajes psicológicos y cibernéticos. 2. La polarización del caso en la opinión pública. Aunque las intervenciones mediáticas no afectaron el juicio, sí dividieron a la opinión pública. Esto generó una guerra de narrativas donde muchas personas ignoraron las pruebas y se enfocaron únicamente en los argumentos emocionales o en las figuras involucradas. Análisis crítico del rol de Maher. 1. Su intervención fue un arma de doble filo. Si bien ayudó a dar visibilidad al caso y a respaldar a Alexa en un ambiente hostil, también fue utilizado por los defensores de Héctor para desviar la atención y argumentar que el caso era parte de un complot o una estrategia mediática. Esto refleja cómo las personalidades públicas pueden complicar más un caso al ser vistas como parte interesada. 2. ¿Por qué la defensa no aprovechó el ruido mediático? Mientras Maher utilizó su plataforma para respaldar a Alexa, la defensa de Héctor no logró contrarrestar este impacto con argumentos sólidos. Se limitaron a repetir el discurso de que todo era una estrategia, sin presentar pruebas que desmintieran las acusaciones. Impacto en el juicio social. 1. Alexa y Ginny, víctimas del linchamiento digital. La exposición mediática no solo puso el caso en el centro de atención, sino que también convirtió a Alexa y Ginny en blancos de ataques en redes sociales, lo que subraya la vulnerabilidad de las víctimas en casos mediáticos. 2. Héctor y Daniela, apoyo emocional, pero sin base legal. La defensa utilizó la figura pública de Héctor y el carisma de Daniela para intentar ganar simpatías, pero este enfoque quedó limitado a la opinión pública. En los tribunales, la estrategia no tuvo peso alguno frente a las pruebas presentadas. Lecciones aprendidas del rol de los mediáticos. 1. El juicio legal y el juicio social no siguen las mismas reglas. Mientras que el juicio social se basa en percepciones, emociones y narrativas mediáticas, el juicio legal trabaja exclusivamente con pruebas. Esto quedó demostrado en cómo las sentencias se emitieron basándose en los hechos y no en el ruido mediático. 2. El poder de las narrativas en la opinión pública. Las personalidades públicas pueden ser útiles para dar visibilidad a un caso, pero también tienen el poder de polarizar y desviar la atención de lo realmente importante. Ejemplo analógico: el efecto del ruido mediático. Imaginemos un partido de fútbol, los comentaristas gritan, opinan y generan todo tipo de emociones entre los espectadores, pero el árbitro sigue concentrado en las reglas del juego. Así funcionó el sistema judicial en este caso. Aunque había mucho ruido alrededor, las decisiones se basaron únicamente en las reglas, evidencia, y no en las opiniones. Conclusión del punto. El rol de las personalidades públicas en el caso Héctor Parra expone el impacto que los mediáticos pueden tener en la percepción pública, pero también refuerza la importancia de mantener los procesos judiciales independientes de estas influencias. Sergio Maher y otras figuras trajeron atención al caso, pero su participación fue utilizada tanto para visibilizar la denuncia como para intentar desacreditarla. Al final, quedó claro que los tribunales solo trabajan con pruebas, dejando sin efecto las estrategias mediáticas de cualquier lado. Esto también evidencia cómo los defensores mediáticos de Héctor, incluida su hija Daniela Perris, no pudieron contrarrestar el peso de las pruebas técnicas con sus discursos emocionales. Conclusión: el caso Héctor Parra y la realidad desenmascarada. El caso de Héctor Parra no solo representa un proceso judicial que capturó la atención mediática, sino también un enfrentamiento entre la evidencia técnica irrefutable y las narrativas emocionales que intentaron desviar la atención del público.
A lo largo de las dos instancias que han confirmado su culpabilidad, quedó claro que la justicia mexicana, aunque imperfecta, puede operar bajo principios sólidos cuando se sustenta en pruebas, y no en discursos fabricados para apelar a la empatía o la incredulidad popular. La lección de las pruebas técnicas. El peso de los peritajes cibernéticos y psicológicos, que respaldaron las declaraciones de Alexa, dejó en evidencia que no se trató de un caso armado ni de un circo mediático. Estas pruebas, evaluadas por expertos imparciales, no solo validaron la narrativa de la víctima, sino que demostraron que las acusaciones estaban lejos de ser simples declaraciones sin fundamento. Este elemento técnico fue el muro infranqueable que ni Daniela Perris, con su narrativa emotiva, ni su abogada, con sus intentos de confundir, pudieron superar. El rol de los silencios y la estrategia fallida. Los testimonios no presentados, como el de la madre de Daniela y Nayura, revelan que la defensa de Héctor sabía que estos no aportarían nada significativo al caso. La abogada de Héctor y Daniela intentaron llenar esos vacíos con discursos emocionales para ganar simpatías entre el público, pero nunca explicaron de forma clara qué pruebas desestimadas o errores judiciales podrían sustentar la liberación de Héctor. La estrategia se desmoronó porque, al final, el tribunal no necesitaba de narrativas sino de pruebas concretas. El desgaste de la narrativa emocional. Mientras que la defensa intentó posicionar a Héctor como una víctima de un complot mediático, olvidaron que las emociones no pesan más que los hechos en un juicio legal. Esta estrategia, usada para manipular a un público más susceptible, no encontró eco en el sistema judicial. Los paralovers, con su insistencia en ignorar la evidencia, quedaron como un grupo atrapado en su propia ceguera emocional, incapaces de entender que una narrativa bien estructurada no puede reemplazar pruebas técnicas sólidas. El efecto del ruido mediático. El caso también dejó al descubierto cómo figuras públicas, como Sergio Mayer, pueden visibilizar un caso, pero también ser usadas para desviar la atención del público hacia teorías conspirativas. A pesar de este ruido, los tribunales se mantuvieron firmes en su enfoque en las pruebas, demostrando que, aunque los mediáticos puedan influir en la opinión social, no pueden dictar sentencias. La caída de Daniela Perris y su abogada. La figura de Daniela como portavoz de su padre, y el manejo errático de su abogada dejaron más preguntas que respuestas. Mientras afirmaban que Héctor sería liberado ya merito, nunca lograron explicar qué elementos legales sustentaban esa afirmación. Esto deja claro que su enfoque no era informar ni buscar justicia, sino manipular a una audiencia con discursos vacíos y promesas irreales. La enseñanza final. Este caso demuestra que, aunque el juicio social puede ser polarizante y caótico, el sistema judicial, cuando trabaja correctamente, se mantiene fiel a los hechos. También sirve como recordatorio de que las víctimas deben ser protegidas no solo en el ámbito judicial, sino también en el mediático, donde son constantemente expuestas a ataques y descalificaciones. El estilo del Gran Máster Gorila. Finalmente, este análisis no solo busca informar, sino educar sobre cómo discernir entre narrativas emocionales y hechos respaldados por evidencia. Como lo hemos dicho desde el principio, el análisis lógico siempre superará al ruido emocional, y en este caso, ha quedado más que claro quiénes están armados con pruebas y quiénes solo con discursos vacíos. Así que, queridos espectadores, no olviden que este tipo de análisis no solo desnuda la realidad, sino que también refuerza nuestra capacidad de distinguir entre verdad y manipulación. Dejen sus likes para que podamos seguir exponiendo verdades y para que la tía Mona no termine en la cárcel por decir lo que muchos temen escuchar. Bueno, mis papacitos y mamacitas, hasta aquí llega esta entrega magistral al estilo gorilesco, donde desmenuzamos lo que nadie se atreve a decir con un análisis que aplasta las mentiras como si fueran cacahuates rancios. Espero que después de esto les haya quedado clarito cómo Daniela Perris, su abogada de barrio y los paralovers intentan venderles humo. Pero aquí no se trata de comprar cuentos baratos, sino de ver la realidad con la lupa del Gran Máster Gorila. Y ahora sí, antes de irnos, es momento de poner manos a la obra. Denle like a este video, compártanlo con su tía chismosa, con el primo conspiranoico y hasta con el vecino que se cree juez de Facebook. Comenten aquí abajo qué opinan, porque sus voces importan y entre todos hacemos ruido. Y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y apoyar este trabajo para que el Gran Máster siga desmenuzando la verdad como solo él sabe hacerlo. Recuerden que con cada like y cada suscripción, estamos más cerca de evitar que me encarcelen por decirles lo que otros callan. Así que vámonos con todo, mis queridos gorilovers, que el conocimiento es poder y aquí lo compartimos con estilo y sin censura. Hasta la próxima.